Bienvenidos a un nuevo programa de La realidad supera la ficción. En este programa vamos a tratar un par de temas. En el primero de ellos, ahora primero los vamos a presentar, antes de presentar los temas, con quienes estamos en la mesa. La mesa de hoy es una mesa un poco más grande de lo que eran las mesas anteriores. Tenemos acá a la querida Paula Cazón, que viene de su programa anterior de cuestiones de género. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Lo tenemos al doctor Alberto Carnavuzzi, que no quiere que le diga ni doctor ni Carnavuzzi en este programa. No, acá soy Alberto, pues doctor solamente en tribunales. Buenas, ¿cómo les va? Y al estimado Gustavo Arrieta, que les vamos a hacer un par de preguntas. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la invitación y bueno, espero que esto sea una reunión de amigos. Sí, obviamente. Te está mintiendo, claramente no lo es. Acá hay muchas enemistades. Y uno trata en lo posible en estos métiers de sembrar un poco de estas cuestiones así como para adentrarse de manera pacífica, digamos. Después el devenir dirá qué sucederá. ¿Cómo se siente la primera experiencia radial? A ver, iba a decir perdiendo la virginidad en la radio, pero bueno, o sea, si uno lo digamos literalmente se puede decir que sí. Yo pensaba que había, o sea, hablando de virginidad, ya no había más nada a mi edad, pero evidentemente sigo estando virgen en algunos aspectos y eso me pone un cierto candor, ¿no? Claro. A mi manera de ver las cosas. Es raro porque nunca estuve en una radio. Y sin embargo me siento como que siempre estuve en una radio. Sí. No sé por qué, pero tal vez esta cuestión de siempre desearlo, de tenerlo como algo pendiente con la vida, me coloca ahora en situación y es como que no me resulta hasta cómodo, hasta como que soy dueño, hasta como que a partir de ahora soy yo el que va a dirigir toda esta mesa. Qué linda imagen esa igual, ¿no? La importancia también de la radio y muchas personas que tenemos como cosas para comunicar o cosas para decir. Sí, y yo escuché muchas leyendas, ¿no? De que a Gustavo le gusta comunicar, tiene muchas cosas que decir y él puede pasar horas y horas hablando. ¿Es mentira eso? ¿Es real? Mira, yo soy un probador de vida. Medio raro suena. Cuidado. No, te digo, probador de vida, ¿por qué? Porque voy probando la vida. Lo voy probando. Okay. Hay cosas que, como, no sé, como una comida, ya uno la ve y ya no le gusta. Pero aquello que uno le gusta, lo prueba y bueno, y por ahí tiene la certeza de la elección, claro, sin haber pasado, no sé, por una formación previa. Yo, por ejemplo, me gusta mucho escribir. He escrito años atrás, sí, y surgió por surgir. ¿Sobre qué escribiste? Uno generalmente cuando escribe sobre cuestiones románticas, pero me reconozco más en escrituras muy internas y oscuras. Un día internas y oscuras. Sí, un día voy a traer algo que he escrito o alguno de mis escritos y a mí me sucedía algo muy extraño con eso. Yo escribía algo y no era de releer en el momento mientras iba escribiendo. Yo terminaba de escribir como si fuera en trance. Terminaba de escribir, sí, y ahí se terminaba. Y por ahí lo releía 3-4 días después. Y ahí decía, ¿esto escribí yo? Amigo, mirá lo que escribiste. Y mirá lo que te pasaba por la cabeza, mirá lo que sentías, mirá lo que... Obvio. Evidentemente tiene que ver con esta cuestión interna que uno lo tira, ¿no?, en una hoja, a través de las letras, de la palabra, y es como que te decía, lo hacen en una situación casi de trance. Ya te digo, y después uno se redescubría leyéndolo nuevamente y medio como que yo particularmente me asombraba en haber escrito esas cosas. ¿Escribís desde que sos chico, desde edades tempranas? Porque justo pensaba que antes de que termine el episodio, el programa anterior, estaba hablando sobre la literatura juvenil e infantil. Hay un evento ahora el 21 de octubre. Uh-huh. Y la importancia también por ahí desde cuando sos chico empezar a leer, a escribir y nada, como me decís que tenés estas cosas escritas, se nota que es de hace tiempo, no sé si... No, vos sabés que si yo tengo que poner una cuestión, darle un marco temporal a esto, fue durante mi época de universitario.
Y surgió, te digo, yo a veces me jacto, ¿no?, de ser un erudito de lectura simple. Yo nunca leí Borges, nunca leí Márquez, nunca leí ni siquiera nada relacionado con la gran literatura castellana. Yo, sin embargo, tuve como eje de lectura una revista que para mí me marcó durante mi adolescencia, que fue la revista Humor. Sí. Hermosa revista. A mí la revista Humor es como que me fijó. Claro. Yo ahí aprendí mucho de lo que es la palabra y la metáfora condolina. Aprendí mucho también de la metáfora con revistas deportivas como El Gráfico. Claro, sí. Y siempre me atrapó esa cuestión de querer decir algo desde otro lugar. Está bueno, estaría bueno. Ahora lo vamos a tener en la sección lápices y papel, ¿no? Me imagino de que tenemos en una sección en la revista, en el Insignia, de que es lápiz y papel, que trata sobre cuentos o creaciones literarias, ¿no? Interesante. O también crítica literaria, ¿no? Entonces que esperamos contar, capaz que si te animás a publicar algo, lo podemos poner bajo un seudónimo que lo vamos a delatar después. Tengo seudónimo también. E incluso creo, ¿no? Alberto también digo, Fede, por decir, abrir una sección dentro del programa, columna literaria, trae para leer algunas cosas que tiene escrita y ver si la realidad supera la ficción, ¿no? Como dice el nombre del programa. Si son oscuras y siniestras. Claro, hay que ver. Siniestras, la realidad supera la ficción, por ahí va a ser interesante. Sí. Habría que... Me está dando ganas de escucharte algo de eso. Aparte te digo, yo ni ganas siquiera, de leerte más que de escucharte. Sí, yo ni siquiera las memorizo, no. Claro. No, por eso digo, estaría bueno. Ahora vos fíjate, y te hago alguna pregunta más para todos nuestros oyentes. Hay algunos de los oyentes que te conocen, ¿no? No les vamos a hablar ahora, pero vos ¿qué haces? ¿A qué te dedicas regularmente? Bueno, yo regularmente, a ver. Digamos que desde la parte profesional, digamos, soy docente, soy director de estudios de la sede Caballito y bueno, básicamente todo el tiempo me lleva esa actividad. Después, digamos, el resto es estar en mi casa y disfrutar. Ahora vos fíjate que hay algunos que capaz que te están escuchando ahora en Caballito, seguramente, y si no te están escuchando ahora, te van a poder escuchar posteriormente cuando esté subido en YouTube, porque ahora vos viste que queda diferenciado cuál es la escucha actual, y después tenés escucha futura, de futuros oyentes, que dentro de 1, 2, 3 años te van a seguir escuchando, ¿no? Es que queda en este ambiente, no estamos limitados por el tiempo ahora, es la ventaja de Internet. Son esas cosas y esos alumnos a los cuales vos atendés te van a decir, mirá lo que dice el director de estudio. Es muy, muy interesante eso, porque uno cuando ve a la autoridad del otro lado, quizás no tiene su lado humano. Porque decir, bueno, yo quiero este papel y lo quiero ahora, y bueno, puede ser, pero es la autoridad, cumple una función, pero marca, no es un ser humano. Claro, te pone el límite. Me costó lo de los sos un ser humano. Pero eso cumple una función. Está bien, tampoco no sos un ser humano. O sea, está limitado por ver lo que es autoridad, pero... Ya, bueno, después que vos te sacás el traje y sos otra cosa, como me pasa en el estudio. Vos sos un abogado y después sos un abogado. Doctor, y te dije, no, dejá de llamarme doctor, porque acá... Eso me pasa a mí en el aula, yo tratar de decirle, no, acá me llamen profesor, no me llamen doctor, porque doctor yo cuando ejerzo de abogado, acá no estoy ejerciendo de abogado, por más que vuelque mi conocimiento de abogado. Eso, lo mismo acá te va a pasar lo mismo. Vos como director, como es acá, vas a ser uno más, que te saque esa investidura, y eso creo que era lo que se refería más Fede, que te hace más humano, ¿no? No, bueno, no me gustó el te hace más humano. ¿Para que no lo hace menos humano eso? No. Listo, está bien. Es humano ya. No es real. No haga más humano que diga o no. No, pero bueno, sí, un poco Fede, lo que dice tiene realidad, en el sentido que, bueno, uno cuando es parte de una estructura y es el encargado de marcar los límites y evidentemente la visión que se tiene de eso, principalmente ya deja de ser un ser humano, porque el ser humano es la parte amable, amigable, ¿no? Así macanuda,
Y una vez se pone en el rol de lo que tiene que ser. Y a veces lo que tiene que ser no es precisamente lo que a uno le agrada. Bueno, entonces ahí se deshumaniza. Perdón, entonces ¿qué tengo que decir yo? Que tengo que por ahí irme a un lugar a ejecutar a alguien, sacarlo de la calle, entonces no soy humano. Bueno, eso es lo que dice. No soy humano. Me acaban de dar una mala noticia, no soy humano. Yo no quería decírtelo así, pero la verdad que la figura del abogado, de la abogada, no es la figura más humana que digamos, ¿no? O sea, hay una concepción sobre lo que pasa el rol del abogado pero lo que pasa es que hay un tema. O sea, si vos te vas a poner primero tu moral por sobre lo que tenés que hacer, no haces nunca nada. O sea, ahí está el problema. Nosotros, a ver, lo nuestro tiene que ver con tener sangre fría para hacer cosas que uno, si tuviera el problema, no lo haría. Porque justamente cuando vos estás involucrado con el problema, es más, yo mis propios problemas trato que lo vea un colega, no hacerlo yo. Porque totalmente. Justamente está el problema. Entonces, ahí podríamos decir que sí, ponele que soy menos humano, no. Trato de que no me agarren las circunstancias de afuera como para poder hacer mi trabajo. Y eso es lo que pasa. O sea, vos te aislás de tu rol, vos sabés por ahí que, bueno, mirá, pobre, pero tengo que hacer esto y listo. Yo siempre dije, yo no sé si podría ser abogado. No sé si podría. Porque hay cosas que no, como dicen muchos, ¿no? Es indefendible. Pero bueno, la función hace que hay que defenderlo, hay que hacerlo. Bueno, pero también le tenés que garantizar su derecho a un proceso justo, ¿no? Porque capaz que no lo defendés, pero tenés que garantizarle que el tipo no lo enjuicien. Está todo perfecto. Pero yo, en esa situación, yo no podría defenderlo. No sé, no podría. Si alguien me viene a buscar para ejercer la defensa de alguien, y yo primero vería cuál sería el delito cometido y a partir de ahí diría, bueno, sí, no. Bueno, mira, haría mala praxis, no sé. Yo te voy a contar un ejemplo así chiquitito y si ya cortamos con esto. Me pasó cuando yo todavía era empleado. Vino un señor que lo estaba acusando la exmujer de haber abusado de los 3 hijos. Entonces el dueño del estudio no lo quería tomar. Yo que recién empezaba estaba ávido de buscar. Entonces digo, vamos a ver la causa. Y después investigando, no, en realidad había sido una falsa denuncia. La señora, bueno, en este momento no tiene los hijos. O sea que a prima facie, como decimos nosotros, puede parecer el peor de todos. Y después, no. Y después está en tu moral si vos lo querés. O sea, no es que viene cualquiera que entre, lo tenés que agarrar. No te gusta, no lo sé. O sea, en ese sentido. Pues, sí, yo igual no soy abogado penalista, yo lo dije el programa pasado. Sí. Así que en eso no me meto. Pero también me dijo que si llego a estar preso, él me viene a sacar, ¿no? Sí, yo a vos Fede, te vengo a sacar, sí. A los dos también presente sí. También. Bueno. Sí, gracias. Hablando de todo esto, me gustaría que retomemos un poquito un tema anterior, por lo cual habíamos extendido a las chicas de AR Cuestiones de Género, el programa anterior a nosotros, que nos den su opinión, y ahora está Paula en su representación, sobre la tobillera en los casos de violencia de género. ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Sirve? ¿No sirve? Yo estuve escuchando el programa pasado y creo que tocaron bastantes temas interesantes. Una de las cosas que les mencionaba era el tema de la falta de protección a las víctimas, ¿no? ¿Con qué me refería a la falta de protección a las víctimas? Que generalmente, ante denuncias de violencia, uno dice, bueno, la primera medida que se toma o la primera instancia después de, poder hacer esta denuncia es la perimetral, ¿no? Es decir, no se puede acercar hasta... Ahora bien, esa persona, tenemos que reconocer la persona violenta, generalmente vive o en la misma casa o en los alrededores de esa casa, ¿no? Sí. Entonces, la víctima tiene que volver a su casa donde sabe que puede estar la persona que la violenta, o incluso puede estar a 2 cuadras, o ella puede irse a casa de algún familiar, pero esa persona sabe dónde vive ese familiar. Es decir, es una solución bastante pobre porque los controles son bastante pobres y esa persona generalmente no tiene a dónde recurrir. Más si nos atenemos a que la violencia pueden sufrir las mujeres que han sido violentadas también a nivel económico. Eso significa que dentro de la relación, por ejemplo, de pareja, se le ha prohibido trabajar, entonces no tiene recursos con qué irse, no tiene un capital económico para poder mudarse, para poder no tiene un trabajo. Muchas veces es una situación muy compleja y esa víctima no tiene una ayuda que
debería ser por parte del Estado. La ayuda suelen dar algunas organizaciones, consejerías como la que tuvimos de invitada en el programa pasado, que es la Consejería de Villa Urquiza, es decir, organizaciones a las que se podría llegar a acercar. Pero si esa persona no sabe de la existencia de las organizaciones, queda totalmente nula. Al quedar nula y decir, bueno, ¿y qué hago después de que lo denuncio? Me dicen, está bien, se va a alejar, pero ¿y cómo me defiendo yo? Entonces eso hace que ya denunciar sea como, no, mejor no lo hago porque ¿cómo me defiendo? Entonces falta un sistema de protección a las víctimas desde la parte del Estado, tener un lugar, no es que no existan, existen, pero no son muy pocos, no son estatales, y los que existen estatales no tienen realmente la contención y la ayuda necesaria, son por periodos de tiempo muy cortos, y además no se los ayuda. Muchos son como voluntarios, o sea, exactamente, encima son voluntariados. voluntario. El problema principal que tiene este pueblo es que son voluntariados, o sea, son gente que, más allá de su actividad normal, realiza estos voluntariados para ayudar, y el voluntariado siempre es un problema, porque el voluntariado te da un tiempo que podés y a veces no podés. Y un tiempo que no podés, totalmente. Claro, no podés ocuparte las 24 horas del día en un voluntariado. Exactamente, entonces de algo tenés que vivir en algún momento de la vida. Exactamente, uno tiene que pagar las cuentas. Claro, exactamente, porque si no le digo, no, estoy haciendo el voluntariado, listo, exención impositiva, no. Entonces ahí es cuando, a eso es a lo que me refería cuando hablaba del tema de no hay protección a la víctima. Y por otra parte, cuando mencionaba como una posible solución el tema de las tobilleras, sí, me parece muy interesante. Creo que realmente podría ser una manera de precaución, por lo menos hasta que se lleve a un juicio, por lo menos hasta que pueda llegar a nivel penal, pueda encontrar una solución o lo que sea. Sería una manera preventiva interesante. Más allá que los juicios porque son largos los juicios acá. No, para llegar a un juicio, claro, hay que penal pasar, es complicado, no, sí. Ni hablar de eso. Lo que sí, y eso realmente no sé porque no estoy informada, cuál es ¿cómo podría decirlo? El funcionamiento, claro, cómo funciona. Te cuento más o menos cómo es. La tobillera iría tanto en la víctima como en el victimario. Y la víctima además tendría un botón de pánico. Sí. En teoría habría un rango y en el cual si se quiebre ese rango, la víctima tendría que tocar el botón de pánico y automáticamente tendría que aparecer personal policial. Sería lo maravilloso y sería hermoso. Problema 1, botones de pánico. Sí. Conozco de muchas personas que tienen el botón de pánico y de ellos lo recomendamos. El botón de pánico se rompe, no funciona, dejó de funcionar por 3 meses. Los otros días una de las chicas me dijo, che, mira, mi botón de pánico, me acaban de comunicar a mí que mi botón de pánico no funciona hace como 3 semanas. Tuve la suerte de no cruzarme la situación, claro, porque si no, estabas hasta las manos, ¿no? Es decir, la parte que yo estoy muy a favor de que se utilice la tecnología en pos de este tipo de situaciones, sería lo lógico, es que el funcionamiento sea correcto, sea adecuado y sea real, es decir, que las tobilleras realmente funcionen, tener gente que esté controlando, que esté atenta a esas tobilleras de cuando se rompe, cuando no, sí, y también, por sobre todas las cosas, una cuestión de educación, de por qué esto es importante y no decir, porque tranquilamente puedo entrar a YouTube y decir, bueno, a alguien se le ocurrió hacer un video en YouTube sobre cómo se desactivan las tobilleras, ¿no? Bueno, eso no sería improbable, ¿no? Ahí está. Cuento, no hace falta hacer el video en YouTube porque las tobilleras en la actualidad se utilizan para los los que tienen que hacer penas domiciliarias, y hay muchos que ya saben cómo que ya han encontrado la maña. Sí, a ver, se han cambiado varias veces los sistemas justamente para evitar las violaciones, pero bueno, si te encontraste con alguno que sabe del tema o con alguno que viene de visita, las manos. Es así, pero a ver, estamos siempre con la tecnología, vamos a tener ese problema, vamos a encontrar gente que pueda violar un sistema. O sea, ese no debería ser nuestro límite. Nuestro límite sería primero probar que el sistema funcione y a partir de ahí ver qué le podemos poner para que si lo vayan a tocar. Yo creo que son soluciones complementarias, todas. Sí. Es decir, el problema de todo lo que tiene que ver con violencia de género responde a una cantidad muy grande de soluciones. Es decir, base, educación, sí, educación sexual, desde jardín hasta los grados más altos, sí, educación sobre todo a la parte docente también, de cuestiones de género, de cuestiones de sexualidad, educación también dentro de los observatorios de género dentro de las universidades, sobre todo lo que tiene que ver con lo legal, el derecho, la psicología, desde ese rango también tiene que haber una parte que tenga
toda una cuestión de género. Educación respecto a la violencia de género a las fuerzas policiales, que es fundamental. Sí, son muy básico. Muy maltratadas las mujeres cuando van a hacer denuncia. Es terrible, desde las fuerzas policiales, que uno dice no, porque no te creo, porque... Y muchas veces tiene que ver por una ignorancia total. No solamente es porque el policía es malvado o la policía es mala, sino por una ignorancia y desconocimiento sobre el tema. A eso se le van a sumar todo lo que tenga que ver con herramientas como una perimetral, con herramientas como lo que vos mencionás del tema de la tobillera, que son medidas que nos permiten solucionar ahora mientras se va produciendo socialmente todo un cambio respecto al tema de la violencia. Es un conjunto, creo. Sí, una política de género, digamos. Exactamente. Bueno, ahora antes de ir al bloque nos gustaría adelantar un poquito cuál es el tema del resto de la tarde, o hasta las 6 vamos a estar conversando sobre el 12 de octubre. ¿O no? Estamos confundidos, ¿no es el tema? ¿12 de octubre o 17 de octubre? No, 12 de octubre. 12 de octubre. 12 de octubre. No, todavía. No nos metamos todavía en esos temas. No, está bien. Calculen que yo vengo de una generación donde el 17 de octubre tenía peso. A ver, no vamos a poner a discutir el peso del 17 de octubre al 12 porque vamos a empezar vamos a hablar lo podemos traer para el próximo programa. Total. Sí, y traemos el peronómetro de paso, entonces empezamos a medir este cielo. ¿No? Bueno, perdón, yo tengo mi idea al respecto, o sea que ahí podemos empezar a charlar bastante del 17, que es necesario el 17 de octubre, se habla. Pero digo, como tema traemos el 12 de octubre entonces. Sí, es el día de, ahora, antes el ex Día de la Raza, ahora el nuevo Día de la Diversidad Cultural. Diversidad cultural, pero yo después tengo, ¿cómo se lo llama en otros países? Bueno, lo dejamos con un poco de música, van 2 canciones de Fabiana Cantilo. Bienvenidos al segundo bloque de La Realidad Supera la Ficción. Ya era la segunda vez que lo iba a decir mal. Ahora recibí una catarata de mensajes diciendo, bueno, está bien, quizás la música no era conforme a lo que vos pediste, quizás los que nos estén escuchando ahora o en el futuro por YouTube no van a darse cuenta, pero yo prometí que iba a haber canciones de Fabiana Cantilo y finalmente arrancó con otra canción. Hubo una canción de Fabiana Cantilo y terminó Calamaro. Ahora, perdón, igual era mi enfermedad, así que digamos que ahí, sí, más o menos. Ahí podemos decir de cómo es, partimos al medio. Mi enfermedad era, pero no de Fabiana Cantilo. Sí, es una pequeña estafa que recibe uno que después se siente muy decepcionado. Es cuando la canción dice en su título, mi enfermedad, Fabiana Cantilo, vos le das clic seguro de que va a salir lo que hay y después no sale. Bueno, eso es una cosa muy dura. Vamos a ver a quién después le echamos la culpa, pero bueno. Sí, alguien vamos a matar alguno va a sufrir las consecuencias, no importa. Así que bueno. Nuestro tema del día de hoy, lo que queríamos hablar era sobre el 12 de octubre, sobre el Día de la Raza, sobre la llegada de Colón a América. Ahora, por eso tenemos un feriado, ¿no? Estoy confundido, todavía tenemos un feriado. Quiero arrancar con mi vista cuando yo solía ser historiador. En el pasado uno se va retransformando, pero recuerdo de las cosas que había estudiado y no... es toda una gran mentira. Quiero arrancar así. Nosotros trabajamos y vemos y vivimos y nos enseñan una mentira. A ver, Fede, yo generalmente digo, Argentina está basado en antinomias, ¿no? Y yo, bueno, dentro de lo que fue mis comienzos en cuanto a la incursión en la historia, yo tenía que elegir Villiquen o Anteojito. Y obvio, elegí Anteojito porque Villiquen me parecía que, no sé... Bueno, con el 12 de octubre hay una cosa así similar, ¿no? Vos tenés por un lado la versión española, digamos la versión blanca. Bueno, llegaron los blancos a un lugar donde estaban los indios incivilizados y había que hacer algo con ellos. Nosotros los venimos a cristianizar, a enseñarles los valores, venimos con caballos, con armas de fuego, y por el otro está la otra visión que dice, bueno, los indios eran una cultura y vinieron los malditos conquistadores a quitarlos. Yo a las dos cosas te puedo decir, no le creo a ninguna, ni a una ni la otra, porque no pasó así. Yo quiero hacer un pequeño relatito sobre esto. Primero, los indios, bueno, sí, está bien, o los americanos, nativos americanos, como lo quieras llamar, sí. Aborígenes, nativos americanos, tenían grandes imperios, y eran imperios con un montón de personas. O sea, tenía solo en la parte mexica del imperio azteca, tenía 1 millón de personas. 1 millón. O sea, había 3 urbes gigantes en el mundo en esa época, que era Londres,
que fue un poco posterior, pero tenía alrededor de 800.000 personas, una ciudad en China, que ahora no me acuerdo cómo lo, pero era la antecesora de Pekín, y esta. O sea, era una de las ciudades más grandes del mundo, y te puedes imaginar que unos tipos, 500 tipos que cruzaban el Atlántico, que estaban muertos de escorbuto, porque en ese momento no sabían que tenían que tomar vitamina C, porque si no les pasaba algo, con 60 días, o sea, 500 tipos que pasaban 60 días en un barco, que era una cárcel. Y eran tipos. Que eran tipos. Sí. No había ni siquiera una tipa. No había eso, no había gatos, porque decían que no tenían que convivir con los ratones. O sea, porque decía que el gato era de mala suerte. Entonces vos no podías subir un gato a un barco. Entonces convivías con los ratones y si tenías suerte comprabas un hurón. Ningún tipo de gato. Ningún tipo de gato. No, está bien, bueno. Ya vos estás poniendo hincapié en algo que, bueno... Bueno, convengamos que estar tanto tiempo en el mar, sí, ¿no? O sea, la condición humana es condición humana, bueno, y uno no lo va a perder porque está en 60 días en el mar. Sí, bueno, pero bueno, entonces algún que otro muchacho habrá perdido ahí. Sí, bueno. A ver, lamentablemente, como se hubiera manejado de esa manera, yo no creo que hayan estado los 60 días ahí mirando el techo. No, pero bueno, por ahí uno puede pensar, bajaron 500 negros, hambrientos, reventados, sí, de estar así, y se encontraron con 1 millón de personas, y bueno, le entramos al 1 millón de personas, qué sé yo, no sé. Bueno, una de las primeras cosas que hicieron fueron, sí. Las nativas tenían poca ropa, encima llegaron al Caribe. Estaban con poca ropa, o sea que... Bueno, pero llegaron, no solo que llegaron al Caribe, sino que llegaron a una isla donde sí, lo poco que tenían de ropa, bueno, tenían poquita ropa y tenían colgadas cosas de oro. Que al siguiente agravante no... A ellos no les representaba nada. Es como vos tenés un botón y de repente caiga un tipo así que diga, te empieza a sacar los botones. Pero esto yo lo necesito. ¿Cómo que tenés eso usado de botón? Bueno, esto era lo que le pasaba. Los nativos o los indios, los americanos, no entendían qué era lo que hacían. No entendían. El oro no representaba valor para ellos, sino que era como, no sé, el reloj que podés tener ahora, o cualquier cosa que vos tengas colgado, pero no te representaba valor. Al punto de que ellos empezaron a creer que comían oro. Está bien relatado en las crónicas que pensaban que los conquistadores, que primero eran tipos con barba, que eso no existía en América, segundo que montaban arriba de un caballo, que eso no existía en América, disparaban armas que tronaban, que eso no existía en América, entonces pensaron que eran otras cosas, que no eran seres humanos. Y pensaban que comían oro, entonces le tenían que dar oro para que los tipos comieran, porque si no se morían. Ahora, es una cuestión muy llamativa de la historia, de la cual no se suele hablar mucho. Y al final, y después ahora te voy a dejar a vos, Alberto, que querés hablar bastante sobre esto. Al final dicen, bueno, si muchos dicen, bueno, ¿y si hubo una matanza? ¿Cuántos nativos americanos murieron? ¿Cuántos indios murieron? Y muchos. La verdad que murieron un montón. ¿Los mataron con las armas de fuego? Y no sé, si alguien vio alguna vez un arma de fuego de esa época, que eran las primeras, que se llama arcabuces, vos tardabas 3 minutos en cargarla. Entonces vos agarrabas el arma, disparabas un tiro y volvías a cargarla y tardando 3 minutos. O sea, te podés imaginar, son 500 tipos luchando contra 1 millón. Por mejor arma de fuego que tengas, no te alcanza. Es más, si vos ves la caída del halcón negro es lo mismo. O sea, ¿cuántas balas podían llevar? Lo que sí los mataron fue la viruela, porque no tenían defensas los indios por haber estado en un continente aislado, completamente aislado, y eso mermó mucho a la población. Y después la división, ¿no? ¿Qué llegaron a hacer los españoles? No dijeron, bueno, ahora vamos a ser los amos y señores. Dijeron, reinará. Sí, ahora yo soy el emperador azteca. Entonces, bueno, cambiar un emperador por otro no le cambiaba mucho a los nativos. En el imperio inca hicieron que se pelearan 2 hermanos por el puesto de emperador. Entonces así ya los dividieron y después terminaron matándolos a los 2. O sea, los hicieron peleas entre ellos, 2 facciones diferentes, y después los mataron. O sea, Pizarro tuvo esa idea, por ejemplo. Eso totalmente de acuerdo. Pero igualmente, a ver, vos decís lo del tema de que no fue una matanza. Yo lo que te lo explicaría de otra manera. Si viniera una nave extraterrestre, ¿no? Y llega acá
y te dice, a partir de esto, este momento es del Imperio Vulcano en la Tierra, ¿no? ¿No? El Imperio Vulcano, vos sabés a lo que me refiero, ¿no? Entonces, a partir de ahora es del Imperio Vulcano, y encima te lo dice en vulcanés, o sea que obviamente que no lo vas a entender. Claro. Y después de eso, tras cartón de eso, te empieza a decir, mirá, toma, este trocito de tierra se tenés que arrodillar y decir que este es el que es tu Dios. O sea, y encima sin entenderle. O sea, fue un tema complicado. Sí, pero esto es lo que yo debato. Que va en contexto de lo que había... a mí me parece que es bastante importante debatir y para no formarnos una idea, porque tenemos años de formarnos una idea que es completamente distinta. O sea, no tenía en esa época, y estamos hablando, y pensemos cómo era Europa en el 1500. Europa en el 1500, vos te agarraba una infección en una muela y te moría porque no había antibióticos. Estaba la Inquisición, o sea, vos quemaban mujeres porque pensaban que eran brujas, torturaban a hombres con una rueda. Eso, hombres también, ¿no? Porque no sí. Solamente mujeres no, o sea, brujas. No, bueno, imagínate un adelanto de medicina te tomaban como brujo. Sí, contemporáneo con eso, a Copérnico se le ocurrió decir una barbaridad, ¿no? Decir, che, loco, me parece que la Tierra no es el centro del universo. Casi lo mata. No, mejor dicho, lo mataron. Lo quemaron en la hoguera. O sea, no podía decir a ese nivel de civilidad. Entonces después nosotros pensamos en otro tipo de historia. Pensamos en un europeo moderno llegando a América y ve a indios que le están sacando el corazón a otro para entregárselo al dios Sol. Y los europeos del otro lado no eran los tipos más civilizados del planeta. Claro, no. Y además tienen que tener en cuenta que en el momento de la colonización, porque fue colonización, mejor dicho, primero conquista, después colonización, estaban en plena guerra de religión. Estaba el protestantismo, que le estaba sacando cristianos a mansalva, y justamente el rey de España, Carlos V, mejor dicho, primero para España, quinto para Alemania, era el baluarte del cristianismo y los perdía de un lado, encima en Alemania, que era donde estaba gobernando él, y los quería recuperar de otro. Bueno, ahí ese es un punto también importante. Nuestra raíz cristiana, lamentablemente, llega de la mano de estos conquistadores. Sí. O sea, pues nosotros somos cristianos. En otros países, Estados Unidos, por ejemplo, no tiene esa raíz cristiana, porque fueron otros allá. Nosotros acá tenemos esa raíz cristiana nacional porque nos la metieron con calzador estos conquistadores. Sí, bueno, una de las consecuencias, ¿no? Imagínate cómo era la historia, ¿no? A estos, ¿qué pasó, no? ¿Por qué un tipo como Colón se le ocurre cruzar? Y porque soy el descubridor de América, porque yo quiero... No, el tipo quería guita. O sea, la cuestión es que el tipo quería guita. Y hacia un par de años, no sé, unos 20 años, los turcos habían tomado Constantinopla. Constantinopla era un nexo de una ciudad que unía Occidente con Oriente. Claro, y ahí pasaba la famosa ruta de la seda. Estaba con el Imperio Bizantino, sí, que era el heredero del Imperio Romano, que fue atacado por el Imperio Otomano y cae en 1453. Sí. O sea, un poquito más, 40 años antes del descubrimiento de América. Claro, pero ¿por qué decir, bueno, yo para qué quiero esas cosas? O sea, ¿para qué quiero seda? Bueno, la seda era un bien de lujo, pero lo más importante eran las especias. ¿Por qué? Porque con las especias se creaban un montón de cosas. Vos te podés imaginar que en ese momento, ¿cómo conservaba? No tenías una heladera. O sea, el frío seco todavía no existía. Claro, no podías conservar el alimento, entonces lo salabas. Y el alimento salado, no sé, vos me podés contar más, Gustavo. Claro, ahí viene el especialista. Y bueno, o sea, en función de eso, antiguamente esto de la ruta de las especias y estas cosas tenía mucha trascendencia precisamente por eso. Es decir, ustedes calculen que los traslados de un lugar al otro duraban meses, años. Los pueblos eran conquistadores en toda esa zona. Y evidentemente tenían que tener una logística más que importante, primero para mantener a su ejército en condiciones, porque siempre iban en tren de conquista, y estas cuestiones de las especias y esta ruta de las especias que venía de India y que venía para estos lados europeos, era muy importante mantenerla. ¿Por qué? Porque abastecía precisamente de estos elementos que permitía, entre muchas cosas, conservar el alimento.
el hecho de la famosa salazón, que fue una de las primeras maneras de conservar la carne, y bueno, precisamente tenía que ver con esto, de darle la posibilidad a una fuente de proteínas que dure mucho tiempo y que pueda ser utilizada como para reponer, en este caso, energía y poder continuar estando en una condición, digamos, saludable en cuanto a la alimentación. De todas maneras, digo, y volviendo un poco al tema esto que ustedes estaban hablando, que yo estaba escuchando atentamente, yo me puse a pensar mientras vos, Fede, hablabas esto de los 500, el millón, y un poco se me cruzó la imagen de 300. ¿No? De la película, sí. Claro, se me cruzó la imagen. Estos son los 300 a los cuales fue bien, le fue muy bien. Claro. Ahora, yo digo, si tener la máquina del tiempo y poder situarme en ese lugar, ¿no? Algo sucedió para que estos 500 o 300 hayan podido hacer una especie de cuño en esa civilización. Y realmente, como se dice, ir de a poco diezmándola, más allá de esto de las enfermedades, más allá de todas las situaciones, a mí me parece que tenía que ver un poco con estas cuestiones culturales. Y yo creo que la cultura que venía tenía un peso específico mucho más poderoso, mucho más potente que la cultura que recibía. Yo creo que la cultura que recibía era una cultura mucho más allanada, digamos, mucho más natural. Bueno, ni te diría yo. A ver, me parece un pensamiento peligroso, ¿no? Igual te digo esto, ten en cuenta, y en esto te digo, que los pueblos que eran sometidos en esa época, o sea, porque estaba el imperio inca y el imperio azteca, cuando sometían a un pueblo le daban dos opciones: o se plegaban a la urbe, digamos, o eran destruidos. Entonces, ese pueblo que se plegaba también estaba en contra de el central, o sea, contra el emperador azteca, por ejemplo. Bueno, pero por eso mismo te digo, ideológicamente, una de las cosas que hacen los conquistadores es utilizar ese tipo de problemas y decir, viste que esto te mataron, bueno, vení que conmigo vas a andar mejor, como haría cualquier otro político. Sí. Bueno, por eso, o sea que a eso yo me refería. Otros sistemas. El peso específico. Vos me decís que era una digamos, más actualizada. Digamos. Exactamente. O sea, tenía un manejo, un marketing mucho más armadito, ¿no? En donde lo agarraba. Marketing también, cuando todavía ni existía la palabra. Lo agarraba al indio noble, al indio noble, noble y noble, ¿no? En el sentido que sus creencias las tenía bien fundamentadas y con una lógica, ¿no? De que yo adoraba al sol porque el sol es la que me daba la energía, que me permitía sembrar, y también al agua porque era la que yo regaba y pasaba el ciclo y bueno, sacaba el maíz y vivía a través de eso. A mí me parece que en aquella época estaban estos entre comillas, si se quiere, sicarios del pensamiento que lo agarraban del hombre y decían, te lo digo con nombre y apellido. Yo te digo, Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Bueno, evidentemente hubo gente, ideólogos que sabían, si nosotros vamos a la cuestión material, hombre a hombre, y vamos muertos. Acá va a haber que elegir otra estrategia en la cual nos permita de a poco ir adentrándonos y es ir llevando molino para... Yo voy un poco en contra de eso, porque desde esa perspectiva vos ves a los europeos organizados en contra de los indios y los pobres. No, organizados en contra de... Fueron a conquistar y se encontraron con eso. Pero vos te podés imaginar todavía un poquito más. A los españoles, las Américas no le importaban mucho. No les importaron durante muchísimos años. La verdad que no les interesa. Están mucho más preocupados en la guerra que se estaba sucediendo en Alemania por las guerras de religión, porque vos de América no te podías, o sea, vos no te podés cargar a los americanos al hombro, a los tierras al hombro. Pero encontraron cosas pero además otra cosa, vos tenés que tener en cuenta que los que venían conquistadores acá eran los que no tenían ni nada para ganar ni nada para perder. Claro, claro. O sea, venían porque no les quedaba otra, no eran lo mejor de lo mejor. No, eran lo último de la nobleza. Lo último que quedaba, pero justamente al ser lo último que no les quedaba nada, también había alguno perspicaz que sobrevivía. De hecho, vuelvo a repetir, Hernán Cortés y Francisco Pizarro no eran los más
digamos, lo más buenito que digamos. Bueno, si repasamos un poco la historia. Y cuando llegaron acá se cruzaron, o sea, se casaron con la nobleza que estaba de los indios, ¿no? A ver, vos decís, esa es tu hija, vos sos el rey, esa es tu hija, bueno, me voy a casar con ella. Y ahí empezaron a generar otra cosa, se aculturaron, ¿no? Y de paso, bueno, les iban metiendo la religión, ¿no? Y la religión con una característica muy particular, ¿no? De los indios tenían a la Virgen María, ¿cómo se llama la Virgen de México? La Virgen de Guadalupe. Y atrás lo tenían al dios azteca, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Quetzalcóatl. Entonces vos corrías a la Virgen y ¿a quién le estás rezando? Y a los dos le estoy rezando, ¿no? Porque no cambiaba. Y de hecho, los colores de la Virgen de Guadalupe son los mismos. Pero es muy difícil. Una de las cosas más complicadas es cambiar de religión. Yo me acuerdo mucho de la película El secreto de sus ojos, que decía que no cambia las costumbres. Bueno, la religión es una de las cosas que son lo más difíciles de cambiar. O sea, si vos creíste toda tu vida en algo, es muy difícil que venga alguno y te diga, a partir de ahora tenés que creer. Ahora, que vos tengas una evolución personal y que digas, no, mirá, descubrí que, pero no. En general, de religión no se cambia tan fácilmente. Es un tema muy complicado y lo que vos estás diciendo, totalmente de acuerdo. Sí, bueno, a ver, de todas maneras, más allá de todas estas instancias, yo creo que, es decir, toda la conquista, si bien como vos decís, no sabían a qué, fueron y se encontraron. Yo pienso que tenían una estrategia, tenían en mente encontrarse con algo. No sabían si eran las Indias, no sabían si eran Asia, no sabían. Bueno, fueron a buscar. Muchos también fueron con la leyenda del Dorado, ¿no? Creían que iban a encontrar a la ciudad cubierta de oro perdida en el Amazonas. Bueno, eso no, igualmente eso lo descubrieron los que vinieron para acá. Y lo descubrió. La historia esa es muy interesante porque Indiana Jones no fue uno de los primeros pioneros que ¿no? La historia de cómo es de la tierra de Rey Blanco, que era del tema la tierra cubierta de oro, empezó la historia cuando llegó Solís para acá. Cuando llegó Solís para acá, que lo recibieron tan bien que lo mataron ni bien desembarcó, los barcos que volvieron, uno naufragó en las costas de Brasil. Y bueno, no sé qué pasó porque el resto que se fue se los olvidó ahí, no lo rescató. Y recién los rescata cuando viene Gaboto, unos 10 años después. Y cuando los rescata, dice que los indios le habían comentado de esta tierra de oro, que por lo que se entiende eran los incas, pero no sabemos si es verdaderamente los incas. Y les decían para dónde era. Y ahí es donde empieza esta tierra. De hecho, nosotros, ¿por qué nos llamamos Argentina? ¿Qué quiere decir Argentina? Plata. Sí, porque estaban buscando todavía esas tierras que probablemente quiere decir Argentum, que quiere decir plata. Y que probablemente lo hayan encontrado en los incas, pero algunos más dijeron, bueno, a ver, si encontramos a Teotihuacán, encontramos al Imperio Inca, ¿por qué no vamos a encontrar un tercero? O sea, tenían toda la lógica del mundo. Igualmente, yo he escuchado más de una vez que la ciudad perdida está en el medio del Amazonas, que como es un lugar impenetrable, sigue estando y habría que hacerse un viajecito por ahí. A ver dicen eso, pero bueno, a ver, son leyendas. Pero, a ver, los indios estaban calcados, decían que estaba la Tierra del Blanco, que estaba la ciudad cubierta de oro. La ciudad cubierta de oro no estaba. O sea, de algún lado lo vieron. O sea que hay que ver eso. Eso también, pero eso no tiene mucho que ver con el que conquista el Imperio Inca sí lo va a hacer por este oro, pero los aztecas lo tomaron como un lugar como para un punto estratégico. A ver, cuando Colón llega acá primero, él tenía la intención de llegar a Asia. Bueno, y te digo una cosa más, muere creyendo que llegó a Asia. Vos lees a las Indias, las cosas de... A las Indias. Y también creyó haber visto sirenas por el camino, ¿no? Pues tener un pensamiento medio ambivalente. Estamos al horno siempre. Bueno, era más lógico que pensara que había sirenas en el camino después de tanto trayecto solamente con gente del mismo sexo. O sea... volvemos a lo mismo. Te estás poniendo monotemático, Gustavo. No quiero ser recurrente. Te estás poniendo monotemático. Uno también es solidario en función de esa situación. ¿No? Pobre gente. Agradable. Pobre gente, pero bueno, a ver, ¿cómo es? Colón igual, yo tengo algunos datos de Colón, por ejemplo, de Colón no se sabe, por ejemplo, cuándo nació.
se cree que es genovés, pero puede haber sido de otro, sí, algún estado de otro de los italiano. estados de ahí italianos, porque Italia, recordemos que Italia para la época del descubrimiento de América no estaba unida, eran todas ciudades principados, entonces no había. Y acá hay un dato interesante que encontré, que dice que como en esa época nosotros usábamos un calendario llamado juliano, puede ser que ni siquiera haya sido el 12 de octubre. Los cálculos dicen que por lo menos el descubrimiento debe haber sido el 20 o 21 de octubre. Eso es interesante. Sí. Es un tema interesante. Después, otro dato que encontré es que en realidad, obviamente que no fue el primero que vino a América. En realidad, los primeros que llegaron a América de Europa fueron los vikingos. Acá tengo el nombre, que lo descubrí hace poquito. Se llama Leif Erikson. Y llegó en el año 1000, o sea que... 400, eran unos tipos que venían 492 años por el pasaje de Bering decían que cruzaron. No, pero llegaron por el norte. Claro, en ese momento los países escandinavos producían mucha gente y la gente en Escandinavia no tiene, el suelo es muy pobre y es muy frío y no tiene mucho para comer. Entonces salieron a hacer una serie de conquistas. Y ahí entre muchas conquistas llegaron a Italia, llegaron a Lombardía y empezaron, lo primero que vos vas a buscar una tierra que es parecida a la tuya. Fueron a Islandia y de Islandia le queda Groenlandia y de Groenlandia le quedó Terranova, que es el norte de Canadá. Y ahí llegaron los indios de ese momento, los sacaron a hachazos y se volvieron a Islandia. Bueno, acá no es nuestro lugar. En el año 1000. Después le cuento, por ejemplo, hay mucho, en cada país tiene un nombre diferente el 12 de octubre. Por ejemplo, en España se lo empezó a festejar recién a partir de 1918. Se llamaba Fiesta de la Raza. Después, a partir de 1940, se le puso Día de la Raza. Y en el 58 se le empezó a llamar Fiesta de la Hispanidad. Hasta el 87, que le empezaron a llamar Fiesta Nacional de España. Ahora, te hago una pregunta. Vos propusiste esto, yo me he quedado por el tema de la discriminación. Ahora vamos a la discriminación. Te pregunto, ¿te parece que es discriminador llamarlo el Día de la Raza? Sí, por supuesto. ¿Te parece que raza es un concepto discriminador? Es que en realidad podríamos decir, a ver, vamos al punto del tema de Día de la Raza. Hoy hablamos del Día de la Diversidad Cultural. Por eso quería hablar antes de esto de cómo lo llaman en diferentes países. Yo a veces creo que nos vamos a morir de corrección política. Sí, yo creo lo mismo. O sea, que te agarra eso y me vuelvo correcto políticamente. Pero a ver, empecemos por lo siguiente. Primero, Día de la Raza, ¿por qué? La parte de la raza yo no la entendí nunca. ¿Por qué Día de la Raza? Sí, bueno, uno puede plantearlo desde ese lugar. Digo, pensemos por... A ver, olvídate del tema de políticamente correcto o no políticamente correcto. Empecemos por los principios. ¿Por qué raza? No lo entiendo. Pero yo diría, ¿qué es raza? Por eso, ¿por qué Día de la Raza? ¿Qué es una raza? Es dentro de una especie cuando vos tenés ciertas características exteriores que te distinguen de otro espécimen de la misma especie. Entonces, ¿no? sería, como un perro caniche de un perro Rottweiler. Bueno, pero a ver, entonces sería Día de la Raza Americana. Claro, pero si uno le quiere, a ver, esto es para que vos veas lo que es la intencionalidad que uno pone en la palabra, ¿no? Porque uno sigue viendo desde lo que dice Fede, el Día de la Raza, desde el conquistador puede decir que es, no sé, darle a esa raza una actitud elevada. Entonces, en función de esa raza, decimos, hemos descubierto una raza nueva, este es el Día de la Raza para la humanidad. Ahora, o sea, un título que se me ocurre a mí, un título que se me ocurre a mí, ni siquiera sería el descubrimiento de América, sería encuentro cultural, o sea, porque es lo que fue. Vos fíjate que es lo que pasó no tiene después. Que ver con estar políticamente correcto, el concepto de raza se utilizó de manera política y despectiva. Sí. Entonces empezamos a decir, bueno, si hay distintas razas, hay razas superiores y hay razas inferiores. Bueno. Y no es así. Entonces, lo que mejor podemos hacer, en vez de decir, no, todos son iguales o tienen las mismas características, es echemos por tierra el concepto de raza, porque ya no sirve más, ahora es diversidad etnográfica. Nosotros pusimos diversidad cultural, pero por ejemplo, hay en otros países, por ejemplo, en Venezuela la llaman Día de la Resistencia Indígena, en Bolivia Día de la Descolonización, en Bahamas Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Estados Unidos lo llaman Día de Colón. Eso lo interesa, me encantó eso. Bueno, pero los estadounidenses son muy reivindicadores de Colón. Y Cuba no lo festeja. Ahora, vos eso es interesante también. Fíjate lo siguiente, ¿no? Una cosa que
que es completamente espectacular. Sí. Los distintos pueblos lo ven distinto. Sí. O sea, vos, bueno, ahora los norteamericanos que no... que vinieron de otro lado, no fueron españoles, son ingleses, festejan a Colón, un tipo que era italiano y tiene una universidad de Columbia. Claro. Pero de última, igual, la historia como es, se comportó mal con Colón porque América se tendría que estar llamando Colonia, Colombia, sí. Columbia o algo por el estilo. O sea, porque le ponen el nombre de Américo Vespucio, que Américo Vespucio era cartógrafo. O sea, ni siquiera pisó jamás en la vida América. Y porque hicieron un par de mapitas que nombraba América y porque dijo que era otro lugar y no las Indias donde supuestamente había llegado Colón, le ponemos América. También la historia no tiene su respeto por Colón. Yo igual creo una cosa que me parece, vos fíjate todas las diferencias, y yo creo que somos todos un poco 1984 con esto, ¿no? Contaba una maravillosa novela que decía que, bueno, había 3 lugares en lucha, ¿no? Un lugar futurístico, distópico, entonces vos querés terminar con algo, eliminás la palabra. Entonces, cuando vos ya no tenés la manera de mencionar algo, perdés el concepto de eso. Es como decir, no me gustan los micrófonos, a partir de ahora no va a haber más micrófono. Entonces, destruís la palabra micrófono. Y esto es lo mismo, es decir, bueno, la gente fue una hija de puta como utilizó la palabra raza, o capaz que en el futuro se le ocurre la palabra etnia, que lo hizo como un hijo de puta, y ahora eliminemos la palabra etnia y se termina el problema. No, el problema sigue estando y le vas a poner otro nombre distinto. Vos tenés que trabajar con la raíz de eso. Me parece que a veces perdemos las perspectivas con esto y ahí voy al tema de la discriminación. Y vamos ¿no? Por eso, y vamos al punto, vuelvo a repetir, a mí igual la palabra raza no me gusta, pero porque no me gustó nunca. O sea, raza, porque si podrían decir, vos decís, festejamos la nueva raza o encuentro de razas, ponelo completo, ¿no? El día de la raza, y la raza no era más marketinero eso. No había que poner, saquémosle un par de palabras porque no entran 140 caracteres, entonces algo hay que poner. No me dice nada el día de la raza, si es mal punto. El día de la diversidad cultural, me gusta el título, es un poquito como vos decís, más marketinero, pero por ahí yo le pondría algo de el día de los encuentros, el encuentro de 2 razas. Ni el descubrimiento, porque América no es que Colón descubrió América, o sea, América ya estaba. No era un invento que se descubrió en el laboratorio. O sea, por eso. Bueno, el próximo bloque empezamos a meternos con discriminación y colonialismo con todo esto. Bueno, ahora lo dejamos con un poco de música. Yo diría que es Fito Páez, son 2 canciones, capaz que me equivoco, la máquina me confunde. Esperemos que la máquina no te traicione. A los oyentes, escuchen lo que ustedes consideren que están escuchando. Nos vemos el siguiente bloque. Bienvenidos a un nuevo bloque de La realidad supera la ficción. Y bueno, nos quedaron muchos temas pendientes. Estuvimos hablando acá animadamente sobre nuestras posturas. A mí me atacan con eso de que, bueno, la corrección política. Yo creo que un día nos vamos a morir, nos vamos a poner verdes con lunares violetas de corrección política. O sea, como que es demasiado, Está ¿no? bien, pero a ver, no es un tema de tener corrección política o no. Es un tema de tener una idea y ver cómo tiene que ver las cosas y decirlo como uno lo piensa. Si resulta ser corrección política, y bueno, será corrección política, pero uno las ideas no las cambia, o sea, no tiene que ver con corrección política. Si lo que uno piensa de corrección política, y será corrección política, pero no, ahí yo no transo en eso. Yo, para mí, es así, o sea, si vos pensás algo, no es un tema de morirse de corrección política, pero bueno, acá si Fede no tiene ganas de morirse de corrección política, no, es un tema suyo, mejor así. A mí me parece que tenés que tratar las causas del fondo, ¿no? Ver, o sea, ¿por qué? Como dice Fede, lo que dice Fede en realidad es real, porque si uno va a pasarse la vida siendo políticamente correcto y nunca va a atacar el proceso de fondo. En algún momento, cuando uno tiene que romper con algo, y tiene que ser, o sea, tiene que dejar de ser políticamente correcto porque tiene que atacar la causa de origen. Lo que pasa es que me parece que es más, tal vez voy a cometer, no sé, un pensamiento que algunos seguro que no lo van a compartir, pero digo, nosotros como argentinos tenemos esa tendencia a veces de ser políticamente correctos porque no nos gusta tampoco inmiscuirnos demasiado en determinadas situaciones. Y bueno,
no quiero entrar en un terreno que no es el que se va a abordar ahora, pero por ahí para próximos programas sería interesante abordar lo que es precisamente el pensamiento político argentino, que es bastante te lo voy a complicado. decir con todas las palabras antes que arranquemos, y esto es parte de la discriminación, ¿no? De ahora, bueno, logramos en este último año, en los últimos 2, en los últimos 5, que sean todas y todos. Sí. O ellas y ellos, o todas en las dos variantes. Y las mujeres se siguen muriendo. O sea, somos más correctamente políticos, pero no logramos nada en la realidad. O sea, siguen habiendo crímenes por lo mismo. Perdón, pero a ver, la idea de, como decís vos, todo y todas, nosotros y ellas, es para educar el tema. Ahora, vos decís, no se logró, por supuesto, no se logró. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero la idea de empezar a nombrar es siempre para empezar a educar el tema y decir, bueno, incluyamos, pues siempre es el gentilicio es siempre masculino. Pero te digo, es más como pasa en Estados Unidos. Digamos también. Que viene por ahí la mano. O sea, vos los agarrás, tenés el caso de los negros en Estados Unidos. Antes le decían nigger. Ahora de repente, black men. Y son el 80% de la población carcelaria. O sea, pasaste de nigger a black men y van preso igual. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, el norteamericano es muy discriminador. Ya cuando vos tenés barrios que tienen un nombre, decís barrio chino, barrio español, barrio mexicano, ya sos el más indiscriminador de todo. ¿Por qué no los integrás? De hecho, en ese, bueno, vos viste el censo. En eso nosotros tenemos algo mejor. No armamos barrio. Pero vos viste el censo norteamericano. Lo arman ellos, pero es otro tema. El censo norteamericano te dice que vos declares cuál es tu raza. O sea, vos qué te consideras. Y vos lo agarrás así. Y yo no me considero nada de eso. Yo te pongo blanquito. ¿Qué eso? No sé, no me considero nada de lo que esté acá. Y tenés que declarar algo. Es muy extraño eso. Y vos, decime, ¿vos te parece que es discriminador entonces el día de la raza? Bueno, ahí volvemos a lo mismo. Y bueno, tenía que volver a esto. A ver, vamos de vuelta. A mí lo que me parece, que a mí la palabra raza no me dice nada. Vamos de vuelta. Ahora, vos me decís a mí que hablamos de discriminación, de que hay, a ver, en Argentina se discrimina bastante, hay países donde se discrimina mucho más. Nosotros dentro de todo tenemos un tema de discriminación, pero no es tan marcado como en otros países es mucho más marcado. Pero hay una frase muy argentina que dice, nosotros no discriminamos porque no tenemos negros. Bueno, la escuchaste más de una vez. Pero vos sabés en dónde se nos murieron los negros. Sí, se murieron en todas las guerras de independencia. No, se murieron en la guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué? Los que quedaban. Por eso digo, ¿pero por qué? Pero tiene una explicación, no es que sale todo así. Viene la Constitución de 1853. En la Constitución de 1853, todos los que eran esclavos son declarados libres a partir de la sanción de la Constitución. Perfecto. Esta persona que estaba acostumbrada a vivir de lo que le tiraba la migaja su dueño, no tenía trabajo. Entonces el único trabajo rentable en donde podían entrar era el ejército. Y 10 años después se hizo la guerra de la Triple Alianza. Claro. Y entonces, como nosotros somos tan buenos, los mandamos al frente. Sí. O sea, no es que se quedaron, le dimos, no, los mandaron bien al frente. Por eso, ahí es donde se merma la mayor cantidad de población negra. Bueno, ¿y hay discriminación o no hay discriminación en la Argentina? En la Argentina hay discriminación. Es más, abrí la boca y ya te discriminan, no olvídate. O sea, vos estás diciendo A y ya estás discriminado porque sos o venís de tal lado o sos de tal otro o querés a tal persona. Sí. Lo que pasa que, a ver, ¿te acordás que el programa pasado hablamos del tema de cómo es de opinar sobre la opinión de otro? Sí. Que, bueno, ahí es donde estamos discriminando nosotros, opinando sobre las opiniones. O sea, descalificando las opiniones. Entonces nosotros descalificamos las opiniones. A mí me parece peor, ¿no? Porque no es que discriminás la opinión por la opinión. Yo creo que discriminás a la opinión por la persona, por el recorrido de la persona. Entonces vos decís, vos de repente venís de tal lado y no, vos no podés hablar. Claro, vos no podés hablar porque sos tan... Claro, sí, no, olvidate. No, eso no se puede. Yo creo que, a ver, vamos a dejar de lado nacionalidades. A mí se me hace que el ser humano per se es discriminador. Porque viene con su propia historia, viene con sus propios pensamientos, viene con su propio bagaje de aprendizaje y se forma de determinada manera. Y a partir de ahí tiene una visión macro de los acontecimientos de la vida que lo llevan a ser discriminador por esencia.
no continúa siendo más discriminador porque, bueno, evidentemente tiene que vivir en sociedad, tiene que compartir algunos conceptos, pero es muy probable que uno en una fiesta esté reunido, la pase fenómeno y cuando llegó a su casa dice, pero este tarado mental habla cualquier pavada, y al otro día te encontrás de vuelta y políticamente correcto, ahí está, ¿no? bueno, hermanando las cosas, ¿no? Le sonreís, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué fenómeno? Bueno, está bien, igualmente, perdón, igual también tenemos que hablar de la convivencia, porque vos tenés que convivir si vos, mirá, con alguien que no soportás también. Pero digo, si vos en esencia tenés eso, imagínate cuando eso se exacerba. Imagínate cuando una cosa, ese pensamiento discriminatorio, se ve potenciado por una similitud de pensamiento, por otra similitud de pensamiento, y empezaste a tener un pensamiento discriminatorio masivo. Ahí es donde empezamos a entrar en un terreno bastante complicado. Por eso te digo, yo la discriminación la tomo con pinzas, ¿no? Yo sé que por ahí a partir de este momento he creado un hito en la cultura argentina, porque van a empezar a decir, pero este tipo ¿de qué me está hablando? Estoy hablando de eso, que como personas en esencia tenemos perfiles discriminatorios. Lo que pasa es que, bueno, algunos lo tendrán más pulido, otro menos, y está el riesgo de esto de multiplicar. Nosotros decidimos en todo momento con quién estar, con quién no estar, al lado de quién sentarnos en el colectivo, y eso es un tema de discriminación. Bueno, pero eso no está mal. El problema está mal cuando vos, en la discriminación en sí, estás denigrando a la otra persona. Pero bueno, entonces vos a la postura discriminatoria le pones, digamos, un valor, ¿no? Por supuesto, y siempre el valor, a ver, yo lo que pasa es que no puedo, por haber estudiado para abogado, yo a todo le doy siempre esa vuelta. El problema se ve siempre desde la víctima, o sea, el que es insultado, pongámosle por entre comillas, el que es insultado en la discriminación es quien le da ese valor a lo que se está diciendo. Perfecto. Sí, bueno, a ver. Justo yo hoy estuve dando en una clase de eso. En Argentina hoy por hoy, desgraciadamente, se está muy así, a flor de piel el tema de la violencia de género, ¿no? Sí, ya lo estamos hablando bastante de lamentablemente. Eso. Ahora, mi pregunta es, desde un pensamiento íntimo propio, ¿eso es ahora? ¿O en la historia de la humanidad, y dejando de lado esto de Argentina, no sucedió siempre? Sí, por supuesto. Perdón, cómo eran los primitivos que estaban en las cavernas, se las llevaban de los pelos y no es llevar de los pelos como en los dibujitos que las arrastraban nada más, era tironearla de los pelos. Bueno, hace 80 años no había voto femenino. Exactamente. Ahora, digo... No, está bien, pero la idea, vamos hablando de violencia de eso. Ahora, digo, ¿la idea cuál es? Ahora, revertir la situación y que, digamos, un pensamiento mayoritariamente machista quede subordinado a un pensamiento de violencia de género, es decir, cada vez que la actitud de un hombre es tomado como violencia de género por el solo hecho de ser hombre. Bueno, yo creo que esa es parte de la construcción, o sea, la chica del programa anterior lo que tratan de hacer es una construcción del concepto, ¿no? Violencia de género es violencia cuando es por el sexo, o sea, no, vos porque sos mujer te pego porque sos mujer o porque creo que tenés que estar lavando los platos. Eso es violencia de género. Sí. Ahora, distinto es, de repente voy por la calle, esta es una que me pasó y te lo cuento así. Iba por la calle caminando, estaba saliendo del Ateneo, ¿no? Voy por la calle caminando y de repente una loca, que se ve que era una loca, viene y me pega un cachetazo de la nada, de espalda. Yo estaba de espalda y digo, ¿qué carajo pasó acá? Bueno, si yo la empujaba a esa mujer, ¿eso es violencia de género? Sí, no. No, porque yo no lo iba a hacer, ¿no? Porque no me parecía que estaba mal y no iba a responder una violencia en otra violencia. No, por eso digo, pero te pegaba, pero si te seguía pegando, apartarla no es violencia de género. Claro, y eso si vos no la empujabas y la hacías caer, sí. Bueno, pero tampoco, sería violencia, pero no de género, no por su condición de mujer yo la estaría empujando, la estoy empujando porque me está cagando a trompada. Porque te agredió. Pero eso no es violencia, punto, a secas. ¿Y sabemos por qué te pegó al final? No sé, estaba loca, yo me fui lo más rápido posible, ¿no? A ver si todavía... Por la verdad ni te agaste. Claro, ¿qué voy a hacer? Yo pongo, ojo, yo desconozco el tema, yo calculo que ustedes tienen mejor focalización, ¿no? Por los conceptos legales y por las profesiones que ustedes ejercen. Pero yo siempre me hice
esta imagen, ¿no? Yo soy de trabajar mucho con imágenes y situaciones. Digo, casa, matrimonio, ¿no? Fenano, tranquilo, mirando la tele. Viene la esposa de Fenano. Bueno, está bien, sí, ya va. Fenano, tranquilo. Vuelve la esposa de Fenano. Se repite la escena. Fenano dice, a ver, y la agarra del cogote y la pone contra una pared. Violencia de género. Que en realidad te olvidaste de una pequeña parte. La violencia de género empezó antes. Bueno. Porque hay un concepto que la gente no entiende y que ahí es un problema. Porque con la violencia de género es porque está el género, o sea, el género masculino también puede ser agredido por el género femenino. Lo que pasa es que se da más en el caso de que el hombre agrede a la mujer. Está bien, ¿se da más o se expone más? No, pero yo se da más. A ver, vos por tu profesión, por cuestión profesional. Sí, ojo, porque vos sabés que una sociedad machista, el macho no va a ir a decir de que le pegó a la mujer. Bueno, yo lo he visto. A mí le han pegado a clientes míos delante mío. O sea que pero lo he visto eso. Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero el tema es la violencia por la condición de. Ahí está la violencia de género. Lo mismo que la violencia. Es una forma de discriminación, ¿no? Sí. A ver. Sí, bueno, está bien, pero te pego porque sos negro. Bueno, te estoy pegando porque sos negro. O sea, no te pego porque sos un boludo que cruzaste mal la calle y casi me hace chocar. Eso es violencia, y lo otro es una violencia en base a una discriminación. Claro, bueno, pero por la concepción. Es como, si vos le decís, está bien, bueno, eso es una situación violenta la que vos me decís. Ahora, el tipo la agarra del cuello porque es mujer y cree que él tiene el derecho a hacerla callar. Eso es violencia de género. Claro. Si él cree que tiene el derecho, que porque es mujer ella se tiene que callar la boca. No. Sí. Pero espera un minuto. Ahora, pero mirá que siempre con el tema de las agresiones, siempre tiene que ver la subjetividad de la víctima. ¿Estamos? Porque acá el victimario puede tener intención o no intención, pero la subjetividad es en donde está la vara. O sea, la vara es la subjetividad de la víctima. Si la víctima recibe esta agresión y se siente menoscabada en su parte porque cree que lo hace porque es mujer, después veremos. Bueno, obviamente, después no podés saber, o sea, cómo no te puedes meter en la cabeza del tipo y decir, bueno, entonces le está pegando porque sí, igual es violencia, no, toda la violencia está mal, es violencia. Ahora vos lo que podés ver es, lo más probable es que sí, porque si no lo hubiera agarrado el cuello. ¿Sabés cuál? El problema principal, volvemos otra vez a lo de violencia de género del primer bloque, pero aquel problema que las actitudes humanas son muy susceptibles, y es un tema en donde yo me manejo lamentablemente todo el tiempo, de ver la susceptibilidad de la gente, de qué es lo que vos crees que bien. A ver, yo lo explicaba recién. Estábamos hablando con un colega para arreglar un tema de alimentos, estaba el señor sentado y la señora sentada detrás de él. Mientras yo arreglaba con el otro abogado, se levantó la señora y le pegó un roscazo en la espalda. O sea, perdón, en la nuca. Lo hizo delante mío, yo lo vi. A ver, ¿por qué le pega el roscazo a la señora? Porque el señor no le daba de alimentos lo que ella creía que era lo que le correspondía. Entonces ahora preguntamos, ¿cuál es la violencia de género ahí? Entonces la violencia de género estaba en el señor, por ahí, que no le daba lo que ella quería. Entonces vos me decís, no, pero el señor no tenía la plata para darle. Entonces había violencia y tenemos otro problema. Ahora después vamos a la violencia de ella le pegó. Yo, la solución que se me ocurrió en ese momento es hacerlo levantar y ponerme a mí para que me pegara a mí para hacerle yo una denuncia. Pero bueno, eso es un tema mío de abogado. Pero el señor se recibe una agresión cuando no estábamos en contexto de una agresión. Estábamos hablando, ni siquiera estaban discutiendo ellos. Estábamos discutiendo los dos abogados y apartado de ellos, ni siquiera estaban escuchando lo que nosotros estábamos hablando. Entonces, vuelvo a repetir, la violencia de género se da de un género al otro, no tiene por qué ser preferiblemente de uno a otro, pero se da en la mayor parte de los casos del hombre hacia la mujer, porque el hombre termina las discusiones de la manera más violenta, porque en general el hombre está acostumbrado a eso. El hombre desde chiquito le enseñan, y estamos hablando de educación como dijimos la vez pasada, a defenderse con las manos. Entonces, ve una mujer que le levanta un poco la voz y tranquilamente entiende que es una agresión y actúa como actuaría con cualquier otro hombre. Ahí está el problema. Claro. Ahí está el problema. O sea, si vamos a educar, no eduquemos a los chicos que se tienen que pegar para defenderse. Sí. Yo peleo mucho con mis padres por ese tema, por ejemplo. Mi madre decirle a mis hijos, defendete si te pegan, y yo decir, no, perdón, agotá todas las circunstancias. A ver,
Habla. Ya nacen con formación de abogados, esos chicos. Agotar todas las instancias. De última vamos a la corte. Perdón, pero tiene que agotar las instancias. ¿Cuál es el primero? Te pega. Si vos le pegás, perdón, te voy a sacar de contexto completamente. Pero esto no te lo tengo que preguntar, me lo deja picando. ¿Quién es la Corte Suprema ahí? Porque hay varias instancias, ¿no? ¿Quién es la Corte Suprema? ¿A qué te referís con la Corte Suprema? Claro, el último, el que tiene la decisión de decir, bueno, esto lo hiciste mal o no. No, perdón. Los padres son los que deciden, ¿no, mamá? No me vas a... Cualquier abuelo puede opinar, si me escucha mi madre... O sea, es la primera instancia. Me mata, pero... Nah, o sea, los abuelos en la primera instancia y él en la Corte Suprema Interamericana. ¿A qué fácil? No, si nosotros tenemos que educar a una sociedad sin violencia, yo no le puedo decir, che, pegá. O sea, no puedo, pero no se puede. O sea, si yo quiero educar de esa manera... Ahora, si a mí no me interesa educar de esa manera... Le voy a decir, pero a mí me interesa educarlo porque hay un montón de cosas que podés hacer hasta antes de devolver la trompada. O sea, la primera de ellas, ¿por qué? Porque pasa fácil. A vos te pegaron, vos le pegás y te ve a vos, no le vio al primero que te pegó. Entonces termina siendo vos el malo. Entonces, no caigas en esa, anda y hablalo. Entonces ya, por el solo hecho de que vas y se lo vas a decir a la maestra, lo más probable es que lo te diga, no, con este no me meto, porque siempre me mete en problemas. Y se va a meter con otro que no lo mete en problemas. Cuando después ninguno le mete en problemas, va a pensarlo, me parece que acá le estoy pifiando, vamos a ir por otro lado. Eso es educar. Sí. O sea, no es decirle, si te pega, pega. Si te pega, pega, no es educar. Es como, a ver, y después de eso es, si te pega un hombre, pega, y si te pega una mujer, y bueno, ya te es lo mismo. Entonces, ahí está el eje del problema. Ahí está el problema mismo. Si no me cargue con el tema de la Corte Suprema ni nada. Es un tema sencillo. Me lo dejaste picando. Pero es un tema sencillo de educación. Es lo que estamos hablando. El programa pasado hablaron. O sea que uno puede pensar que, entre comillas, todos los males que padecemos como sociedad tienen su origen en la educación. Por supuesto, sí. O sea, ya sea la discriminación, todo, la violencia de género. Perdón, a ver. Si a vos desde chiquito te dicen, mirá, si ves una persona que está vestido así, cruzate vereda. ¿Qué es eso? ¿Cómo te están educando? Ay, mirá, ese es feo, crucemos no. Ni siquiera te lo dicen. Te dicen, uy, mirá, ese es feo, vámonos, crucémonos. Pero el señor pasó tranquilo y no... O sea, no hay que sobrecreer que alguien por determinada imagen tenemos sobreentendido que va a ser malo. Eso ya es educar discriminando. O sea, empecemos por ahí. Se me cruzan tantas cosas para contestarme, sí. Se usan, pero millones. Ojo, no, igual a mí me parece. Pero a ver, yo lo estoy diciendo, a ver, yo tengo una cuestión que es, también tengo una formación profesional que me da más cosas para decir ciertas cosas. Pero a ver, todo parte de este punto de vista. O sea, si nosotros empezamos, el famoso no te metas. Nació durante la última dictadura militar, que a ver si saltábamos por alguien, te venían a desaparecer a vos. Entonces, y eso es educación pura. Bueno, pero era lo que decían, que no es tan grave cuando los malos hacen cosas que cuando los buenos no las reprimen. Ahora, vos te puedes imaginar, y esto es una cosa terrible que escribía Hannah Arendt sobre el periodo nazi. Ahora, vos imagínate, ¿no? Y ahí el claro ejemplo de la discriminación y de la violencia por la discriminación, ¿no? Eso era lo que yo iba a plantear. Imagínate lo siguiente. Está bien, bueno, estaba el que apretaba el botón de la cámara de gas, estaba el tipo que llevaba a los judíos adentro. Pero también había una sociedad que sabía que eso le pasaba y no hacía nada por el bienestar material que eso le producía, porque les expropiaban las casas. No hacía nada porque tenían miedo de que fueran por ellos. Bueno, y esa construcción, no solo eso, sino esa construcción de somos distintos, porque la discriminación en el fondo incluye la deshumanización, y eso es lo que te decía, bueno, cuando vos estás como tal cosa, incluye la deshumanización, es un objeto, entonces como es un objeto, y bueno, entonces es un negro, y el negro, bueno, está al borde, medio un simio. No, lo deshumaniza. Entonces vos podés destruirlo, podés matarlo, podés excluirlo porque lo deshumaniza. Bueno, es un objeto. Y porque lo tomas como objeto, y como objeto es reemplazable por el negro que está al costado. Le negás su carácter de persona. Por eso que empezás desde la base. O sea, si vos educás una sociedad donde la diversidad sea la regla y no la excepción, ahí es donde empezamos bien. Ahora, si la diversidad es la excepción y no la regla, ahí tenemos problemas.
Entonces, si nos juntamos todos y no, pero perdón, con este no te junté porque este tema negrito, no, mira que esta tiene este problema, entonces no te junté, y ahí empezamos con los problemas. Y yo me doy cuenta, yo tengo chicos y cuando estaban en el jardín, cuando son bien chiquitos no se dan cuenta de las diferencias. Las diferencias se las ponemos los adultos. Obvio. Eso es el problema. Entonces, si empezamos a educar mejor, desde la base, desde el suelo. Y no solo eso, y si no empezamos a actuar mejor, los chicos ven más por lo que actúan las También, personas grandes que por otro, ¿no? Porque uno puede decir muchas cosas, no, porque corrección política y va otra vez, no, porque vos no le tenés que decir amable negro, no le digas niga, y va por la calle así manejando negro de mierda, y no, es lo mismo. También vos le podés enseñar todo lo que quieras a tu hijo, pero vos actuás de otra manera. No digas malas palabras cuando va con el auto y decirle hijo de no, claro, no, bueno. Pero eso es como decir, la puta que te parió, no digas malas palabras, Bueno, el famoso no grites gritándole, o sea, si vos le decís no grites gritándole, le está mostrando cómo gritar. No hay mucho más. Bueno, así que vamos cerrando el programa de hoy. ¿Cómo la pasaste, Gustavo? Realmente excelente, sí. Es como que encontré casi diría mi lugar en el mundo acá, así que no sé. ¿Dolió? No le digas dolió. No. Estaba hablando de virginidad, tenés razón. Sí, la virginidad radial. Claro, tienes razón. Digamos que como primera experiencia es lo que uno hace en función de si es positiva o negativa, después o se dedica a una cosa u otra. Y yo considero que fue más que positiva. Y no dolió. Y de haber dolido, bueno, Confucio una vez dijo, ¿no? Cuando la violación es inevitable, relájate y goza. Bueno, hay que tener cuidado con esa palabra. Terminamos de hablar de violencia de género y por eso estamos al horno. Sí, yo me gustaría, lo vamos a traer en el programa anterior y lo vamos a sentar. Te van a destruir. Sí, lo van a dar vuelta como una media. Sí, es muy probable. Sí, te recomendaría que no vengas en el horario entre 2 a 4 porque va a ser desastroso. No te podían llegar a matar. No sé. Además esto va a quedar grabado, subido no lo sé. A YouTube y como ese. Por ahí terminamos todos hermanados en una misma ideología. Así que bueno, Fede, nos vemos la próxima entonces. Sí, esto fue La realidad supera la ficción con Alberto y conmigo, con Federico, y esta vez con invitado a estrella Gustavo Arrieta.